En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por este nuevo año 2022. Bendice este encuentro. Concédenos la gracia de tu Espíritu Santo para comunicar, compartir y reflexionar sobre este tema que hemos sido asignados. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchachos, feliz año para todos. Bienvenidos de nuevo a esta segunda parte del curso de Liturgia 2. Esperemos Dios mediante tener y completar un poco lo que hemos tenido programado en la materia. Rápidamente, Eduardo, estaba revisando varias ausencias, tres ausencias. Y es importante que no pierdas más, digamos, la inasistencia, porque, bueno, el curso es vía online y semipresencial, pero es importante que estés participando del resto de las materias, pues, ¿no? Porque 3 de 6. Buenos días, profe. De hecho, claro, si yo reconozco 3 inasistencias, más de allí no. Y yo recuerdo que en algún momento en clase presencial usted sacó la inasistencia y mi persona y el otro hermano capuchino le dijimos pues que ese día no tuvimos internet. O sea, creo que yo incluso claro, en un pero momento, busquemos siempre, Eduardo, busquemos siempre la posibilidad de que podamos, exacto. Porque, bueno, puede ser en una ocasión, entiendo que el internet es muy malo, porque no es un tema que se resguarda solamente a la comunidad, digamos, de los capuchinos, es un tema generalizado. Claro, de hecho, profesor, nosotros casi nunca tenemos problemas con eso. Y hubo una oportunidad en la que claro, se pero presentó un inconveniente y le mandé un mensaje al WhatsApp privado. Pero también hubo clases presenciales donde tampoco has estado. Entonces, es importante cuando ese tipo de cosas sucedan, no solamente notificarle previamente al docente, sino que además el propósito definitivo de la participación es que no se pierda la continuidad de las clases. Igualmente viene referido a los demás. Estoy de acuerdo, profe, sí, solo que sí me gustaría que usted llevara, cuando lleve control de, por ejemplo, asistencia, sean todas las clases, porque yo entiendo que, yo llevo control de todas las clases. Que hay muchos compañeros tampoco que claro, pero no es el caso tuyo solamente, entonces, Eduardo, no es solamente tu caso, es el caso de 6 personas que las tengo prácticamente, y en las clases online se me hace relativamente fácil porque las controlo con la participación de cada uno de ustedes. Y en la clase presencial, pues también evidentemente no suelo tomar asistencia, digamos, como se suele hacer, pero inmediatamente me doy cuenta cuando estoy evaluando a cada uno de ustedes que no los veo. Y entonces pongo inmediatamente un signo de asterisco que no está presente. Entonces, por ejemplo, hay 2 alumnos que tienen 4 inasistencias. Ahí creo que son 3 alumnos que tienen 3 inasistencias. Y hay como 8 alumnos que tienen 2 inasistencias. Entonces, bueno, es un tema que tiene que ponerse un poquito, digamos, en atención, porque la inasistencia es también prela en cuanto a la ponderación y a la evaluación, y sobre todo a la pérdida también de la propia materia, que es una de las cosas que tengo que conversar también, a ver cómo con el tema de la pandemia, con el tema del internet y con todos estos temas que tú ya acabas de plantear, pues seguramente hay que tomar siempre alguna decisión que sea como la más asertiva para que nadie salga perjudicado, y menos el alumnado que está por una razón clara, que es la formación. Bueno, hoy queríamos un poco, digamos, fíjense, hoy es un tema donde hay inicios de clase, pues, ¿no? Entonces, hay algunos que están viajando, pero bueno, la universidad no les avisó a última hora que hay hoy clase. La universidad se los puso muy claramente al docente y al alumnado
desde el inicio del semestre. Es decir, es responsabilidad del docente y es responsabilidad del alumno participar a clase. No puede ser entendible que de las 20 y pico de personas que forman parte de este curso, solamente 4 estén participando. Es decir, no se entiende. Eduardo, ¿dónde están los compañeros tuyos? Es decir, ¿dónde están los otros que deberían participar? Andrew, está Rabarizón, también aquí presente. Julián, por favor, y Rabarizón, si son tan amables, coloquen la cámara en cuanto les sean también posible, igual que José Alejandro Ortuño, de manera que podamos tener una participación más activa. Fíjense rápidamente, Julián, tú eres del Santa Rosa, ¿verdad? Sí, sí, padre. Ok, cuéntame quién está detrás de tu cámara. No, estoy yo solo porque estamos fuera del seminario, entonces los que se conectan. Padre, lo que pasa es que estoy conectado desde el celular, no estoy seguro cómo poner la cámara, déjeme. No, ya te veo en la cámara. Ah, ok. Ya la tienes Ok. colocada. Entonces, claro, Julián, es lo mismo que te estoy diciendo. Entiendo que no se han incorporado al seminario, pero entiendo que hay clases. Entonces, el seminario y la universidad deberían establecer como una especie de criterio, porque eso no es un impedimento para no conectarse a la propia clase. A eso me refiero. Es decir, el resto de los compañeros no están presentes. Entonces, qué difícil se hace la evaluación y, por favor, yo quisiera que en eso tuviésemos un grado de, digamos, de precisión. Así como se establecieron unas normas y unas razones que alguno de ustedes presentó a la propia facultad, bueno, también hay unas razones gravísimas que no pueden seguir en este sentido, estableciéndose, bueno, fulano no vino porque tiene un tema, el otro no vino porque no tiene internet, el otro porque todavía no se ha incorporado al seminario, y así, bueno, disgregamos un poco. Pero vamos un poco al tema de la materia del día de hoy. La materia del día de hoy va a hablar un poco sobre los símbolos y los signos, y la bibliografía un poco, digamos, esencial que me gustaría que ustedes pudiesen revisar para que, digamos, no haya divagación sobre este tema, está basada un poco en Alberto Aranda, Daniel Cronin, Rubén Leican, que se titula este texto Manual de Liturgia, Introducción a la Celebración Litúrgica, que publicó el CELAN, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, hace ya algunos años, y habla un poco sobre el tema de los signos y de los símbolos. Lo desarrolla de una manera muy completa y que reguarda sin duda a lo que vamos a ver en el día de hoy. Padre, ¿puede por favor repetir el autor? Sí. Acuérdate, Eduardo, que esta clase quedan grabadas y tú las puedes definitivamente. Alberto Aranda, Daniel Cronin, Rubén Leica. Alberto Aranda, Daniel Cronin, Rubén Leican, entre otros. Se llama Manual de Liturgia, Manual de Liturgia, Introducción a la Celebración Litúrgica, del CELAN. Es un texto bien interesante que merece la pena revisarlo, porque nos va a dar pues las pautas. Si me permiten un segundo, se los voy a enseñar para que lo tengan identificado. Es este que está aquí. Bueno, este es un texto bien interesante que el CELA publicó ya hace unos cuantos años, creo que es de, si no mal recuerdo, del año 1999, del año 2000, es decir, tiene 22 años casi este texto. Es un libro muy completo, bueno, porque recoge algunos autores de gran importancia, liturgos, que hacen, digamos,
una colección de textos que pueden ser básicos, es hecho exclusivamente para la formación de los seminarios latinoamericanos. O sea, este texto está prácticamente enfocado a eso. Y me pareció interesante basar la clase de los símbolos y de los signos para no divagar mucho y para no descentrarnos del tema, y un poco que ustedes puedan tener digamos, unos conceptos muy claros. Otra cosa importantísima del tema bibliográfico del día de hoy es, evidentemente, la Sacrosanctum Concilium. El Concilio Vaticano II hay que leerlo, y sobre todo este documento referido a la liturgia de la Iglesia es fundamental que nosotros la podamos leer, especialmente algunos números que hablan un poco de los símbolos, de los signos. En algunos textos lo hace de manera indirecta y en otros de manera muy concreta. Eso es fundamental. Por otro lado, hay que revisar también el Código de Derecho Canónico, es decir, a qué se refiere el Código de Derecho Canónico cuando habla de la liturgia y especialmente de los signos y de los símbolos. Y por supuesto, el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene como unos 15 o 20 numerales, donde se hace referencia al símbolo, es decir, qué entiende el catecismo por símbolo y también por signo. Ahora, fíjense que el Manual de Liturgia, editado por el Consejo Latinoamericano a finales del año 99, hace referencia cuando se habla de cómo celebramos la liturgia. Y la celebración litúrgica, en primer lugar, pudiésemos decir que comprende signos y símbolos. Hablar de la liturgia es hablar de símbolos y de signos. ¿Y qué son los símbolos y los signos? Bueno, es el lenguaje que tiene la liturgia para manifestar, para expresar toda una relación de comunión entre Dios y el hombre. Y entonces aquí vamos a ver algunos puntos que van a ser bien interesantes. Lo primero es su dimensión trinitaria, su dimensión teocéntrica, más aún cristocéntrica, y cómo esa relación se manifiesta a través de una serie de elementos que se convierten en un lenguaje ordinario. Por eso que es imposible que la liturgia prescinda de eso, y para nosotros es de vital importancia aprender a comunicar esos signos y esos símbolos. ¿Cuál es una de las grandes trabas que vamos a encontrarnos muchas veces? Es la pérdida del significado. Y la pérdida del significado conlleva, les voy a poner un ejemplo, cuando el sacerdote abre las manos, el Señor esté con ustedes. No es lo mismo decir el Señor esté con ustedes que el Señor esté con ustedes. Es decir, esa apertura, esas manos que se abren, que tienen una simbología, que manifiestan y comunican un lenguaje. ¿Saben? Si yo estoy así, si yo estoy en esta manera, ustedes me ven a mí hablando así, dice, el Padre le pasa algo. Es decir, si me ven en una actitud, digamos, un poco más erguida, el Padre tiene una posición. Si yo hablo y grito y manifiesto en un lenguaje un poco agresivo, comunico algo, también estoy manifestando estoy comunicando algo. Y esa comunicación el receptor lo percibe inmediatamente, ¿no? El padre está alegre, el padre está bravo, el alumno está desinteresado, el alumno está aburrido, o le interesa el tema o sencillamente no le interesa. Entonces, los símbolos y los signos, pudiésemos decir como premisa esencial, son portadores de la acción salvífica que de alguna forma notifican a Cristo, comunican a Cristo. Entonces, ¿por qué son portadores de la acción salvífica? Porque es un lenguaje que se está manifestando. Y esa manifestación se debe hacer con el cuidado y con la profundización de lo que quiere comunicar. Eso es importante. Por eso cuando un cura o un sacerdote cuando me refiero a cura, me refiero a curador, ¿no? Alentador, acompañador, aquel que está pendiente. Por eso es la expresión cura, tiene un sentido extraordinariamente hermoso dentro de lo que representa la liturgia. El sacerdote debe, o el celebrante, porque no solamente
se restringe única y exclusivamente a la participación del ministro ordenado, sino también está el ministro no ordenado, que no deja de tener una condición de acompañamiento, aparece pues un elemento que tiene que ver mucho con el cuidado de lo que se comunica y cómo se comunica ese mensaje. Por eso cuando uno ve, hay algunos sacerdotes que tienen, digamos, una especie de cuidado sobre el trato y la delicadeza que se tiene sobre lo que se quiere comunicar. A veces nos olvidamos un poco de eso y pudiésemos estar como atentando contra la dignificación de la propia celebración. Entonces, fíjense que las normativas litúrgicas, que son esas letritas rojas que aparecen en los rituales, a propósito, acabo de comprar una edición nueva del misal mexicano, donde aparecen todas las, digamos, correcciones que se van haciendo a través del tiempo. Lo recomiendo enormemente. Se puede adquirir por Amazon. Yo invito a las diferentes comunidades religiosas a irlo adquiriendo. No es un costo excesivo. Creo que está en $82. Me parece que sale un misal que tiene y está muy bien, es muy económico para lo que realmente está dando. Y por otro lado también está el ritual mexicano, que también lo acabo de adquirir y la VAC la tiene también publicado. Bueno, tiene un lenguaje muy hermoso, mucho más cercano, y han hecho algunas correcciones sobre, digamos, algunas expresiones como por ejemplo las plegarias eucarísticas, sobre la manera, digamos, de celebrar los propios sacramentos. Y aquí hay un elemento bien interesante, lo que les decía, las letricas rojas. Ahí hay esas letricas rojas que a veces pasan como inadvertidas o no leídas. A veces tenemos que darnos la tarea, a veces no siempre, de, digamos, leerlas para que entendamos un poco lo que el celebrante debe comunicarle a la asamblea. Y acuérdense que el símbolo y el signo, es decir, abrir las manos correctamente, tener una mirada hacia la feligresía, hacia los participantes de la celebración, tener un acercamiento y no, digamos, chabacanizar o sencillamente vulgarizar la propia celebración, que pudiésemos tener la tentación de hacerlo. Entonces, esas letricas rojas a veces nos ayudan un poco que podamos tener una asamblea que participa de esa celebración. Y eso le va a dar a la celebración una elevación de su propia dignidad y de los contenidos que desea transmitir. Entonces, pudiésemos decir que una de las cosas que me llamó poderosamente la atención del manual de liturgia que les acabo de referir, editado por la Conferencia Episcopal Latinoamericana, es que las realidades tan constitutivas e integrantes de la liturgia como el memorial, el ministerio, sacramento, celebración, el rito supone el concepto de signos. La definición misma de liturgia ya lo incluye, del sacerdocio de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan, y cada uno a su manera realizan la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Jesucristo, es decir, la cabeza y sus miembros, ejercen el culto íntegro público. Eso es muy importante porque los mismos signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos por Cristo o por la Iglesia para significar realidades divinas, invisibles. Bueno, la imposición de las manos, la apertura de las manos, digamos, cuando realizamos la señal de la cruz. Todas esas expresiones tienen un significado
Y ese significado pudiésemos, si no tenemos conocimiento de ello, es decir, si yo no le explico a la gente que cuando pongo las manos sobre las ofrendas estoy consagrando, consagración, estoy entrando en un plano espiritual, litúrgico, donde estoy comunicando algo, bueno, la gente no lo entiende. Y lo más triste es que la inmensa mayoría de la gente, si tú le preguntas, ¿en qué momento estoy consagrando? A alguien que viene muy poco a misa, probablemente no te lo sabe decir. Y probablemente le parece más interesante la homilía que el propio anuncio de la palabra de Dios. Y fíjense que a ustedes se les premia, generalmente se les premia o se les reconoce cuando una celebración eucarística es muy buena por la predicación y tristemente no por lo que se anuncia en la palabra. No sé si vemos un poco esta distinción. La misa estuvo bellísima porque su predicación fue maravillosa. Y bueno, ¿y dónde queda la consagración? ¿Y dónde queda el anuncio de la palabra? ¿Y dónde queda todo lo que es la liturgia eucarística? Cuando se implementan algunas plegarias que son muy hermosas, uno basta simplemente con mirar las plegarias de los niños o las plegarias de la reconciliación. Bueno, todas esas plegarias que le dan solemnidad y le dan carácter de, digamos, de encuentro espiritual al feligres que se está congregando para celebrar un gran misterio. Y por eso la liturgia siempre establece como algunos elementos importantes. Primero, entender que Cristo es la cabeza y nosotros somos sus miembros. Y en ese ejercicio de ese cuerpo místico se desarrolla el culto público íntegro. O sea, entender siempre que nosotros somos parte de un cuerpo integrado, articulado, y que en esa integración debemos comunicar un mensaje que es el hilo conductor que une precisamente a toda la iglesia. Entonces, los mismos signos visibles que usa la Sagrada Liturgia han sido escogidos por Cristo o por la iglesia para significar realidades divinas. Cuando uno tiene eso claro, entonces uno empieza a entender que la liturgia comunica permanentemente un mensaje salvífico. Bueno, la consagración, la escucha de la palabra, la incorporación a la fe, a la iglesia, el sacramento del bautismo, el compromiso de madurar en la propia fe, la confirmación, sentir la presencia de Dios en la reconciliación como un acto sagrado, un acto que nos eleva y que sobre todo restituye la comunión entre Dios y el hombre, que es la reconciliación, la confesión. Por otro lado, el tema del matrimonio, cuando un hombre se une a la mujer, consagrándose a él y a ella, y el ministro presencia ese acto de donación y de entrega, y la simbología que representa. No es el anillo en sí mismo lo que vale, sino es el sentido de pertenencia del uno al otro, el sentido de reconfirmación, de vivir una vida juntas, de amarse, de respetarse hasta el final de la propia vida. Y por eso es importante profundizar en el concepto del signo litúrgico, en las leyes que la rigen, en sus implicaciones y en sus diversas clases. Cristo, la iglesia, la liturgia y los sacramentos son los eslabones de esa cadena para que Dios comunica con nosotros, nos comunica a Dios. La liturgia, ¿qué hace? Nos comunica a Dios. Son la vía incarnata salutis. La liturgia es un camino, ¿verdad?, que nos lleva a Cristo, pero sobre todo es un camino que nos introduce a la salvación. Si nosotros no entendemos la liturgia así, entonces, bueno, la participación no tendría como mucho sentido. Es decir, yo participo en la liturgia para santificarme, para crecer espiritualmente,
para identificarme y ser parte de una realidad que es muy compleja y de la cual yo soy partícipe. Y por eso el camino encarnado de la salvación, como decían los antiguos, por el que Dios viene a nosotros y nosotros vamos a Él, y vamos a Él a través de qué? A través de la liturgia, nos habla, esto nos habla con claridad, sobre todo cuando uno revisa este documento conciliar, que es la Sacrosanctum Concilium, el número 2, que ahí habla y hace reseña específicamente un poco cómo se produce ese encuentro. Es decir, Dios viene al hombre, pero el hombre también va a Dios. Y ese espacio en donde se comunica, se manifiesta y se expresa ese lenguaje en el signo y en el símbolo. Entonces, la liturgia, con todos sus elementos significativos, se dirige a hombres concretos que forman una asamblea. Y estos hombres tienen una cultura y una mentalidad propia. No es lo mismo comunicar un mensaje a los europeos, a los latinoamericanos, a los africanos, a los asiáticos. No es lo mismo comunicar este mensaje a una asamblea de futuros e inmediatos sacerdotes que a una asamblea que se está iniciando en la fe y peor aún, en una cultura, ya no hablando solamente de la formación religiosa, en una cultura donde el cristianismo es una inmensa minoría. Entonces, ¿cómo se plantean todos estos elementos que además culturalmente inciden? Bueno, probablemente en la cultura asiática hay elementos predominantes que seguramente en la cultura latinoamericana no existen. Nosotros somos un poco más festivos, un poco más celebrativos, somos más extrovertidos. Hay culturas donde, digamos, hay elementos que nosotros no podemos desconsiderar porque pudiesen de alguna manera atentar contra nuestra manera de ser y nuestra manera de expresarse. Y por eso el mensaje evangélico quedaría como limitado o aún pudiese ser anulado si no revisten y si no se consideran estos signos que anteriormente ya he podido señalar. Por eso es importante los elementos culturales que sobresalen en la propia realidad que cada pueblo manifiesta en su relación con Dios. Contexto propio, por supuesto, de la celebración cristiana. Por su naturaleza, la asamblea litúrgica, aún dentro de un ambiente cultural, pudiésemos decir, se relaciona con otros contextos socioculturales. El de la iglesia, que por tener su propia historia sobrepasa las culturas particulares a través del tiempo, y por ser universal sobrepasa incluso también el propio espacio. Por ejemplo, si yo tengo elementos comunes que no cambian, no van a cambiar con los chinos, con los de Sudáfrica, con los norteamericanos, con los argentinos, con los españoles. Y es que hay una estructura que se mantiene permanente. ¿Y cuál es la estructura? Yo tengo que anunciar la palabra. El cómo lo voy a hacer, bueno, el lenguaje y algunas manifestaciones culturales que pudiesen ser consideradas están muy bien. Pero la palabra de Dios, yo puedo estar en China y no puedo saber ni una palabra del chino, pero me doy cuenta por la simbología y por los signos que estoy de alguna manera detectando que estamos en la primera parte de la misa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Cualquiera, aunque no hable español y no entienda que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ya inmediatamente entiende, la misa está comenzando. O cuando están consagrando, o sencillamente es el momento de la paz, es el momento de la comunión. El sacerdote agarra la comunión y se acerca. Inmediatamente ahí es el momento de comulgar. Y eso no cambia, eso prácticamente es, digamos, un elemento común. Puede cambiar, probablemente puede cambiar el tema de la, digamos, de cómo se manifiesta, a lo mejor en algunas culturas africanas, el momento del ofertorio se puede hacer con bailes, la música tiene una
particularidad, algunos instrumentos que son propios de la región, o por el contrario, pues hay un momento que se acostumbra por la propia cultura del silencio, de la pausa, y eso pues conlleva elementos interesantes, incluso hasta lingüísticos. Fíjense que dentro de estos últimos misales, ya incluso algunas expresiones, lo que yo les decía en clase pasada, el vosotros, en las expresiones que eran un poco más formales, se fueron flexibilizando, y entonces, bueno, eso no le restaba solemnidad a la consagración, el sustituir el vosotros por ustedes, pues, ¿no? Al contrario, le daba como un proceso de comunión mucho más íntimo, mucho más amigable, un lenguaje un poco más cercano. Eso no irrita la consagración, por el contrario, pero tampoco podemos llegar al otro extremo de cambiar los textos, y eso sí es muy peligroso, cuando ya uno nos volvemos tan creativos que atentamos contra la propia liturgia. Entonces, solo Cristo preparado por el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, fíjense la hilación de lo que se quiere comunicar, un mensaje que se va anunciando primero a través de algunos relatos, que luego vienen los profetas, los reyes, hasta que por fin es Cristo mismo que se convierte en la propia palabra comunicante, ¿no? Ya Él se convierte en el signo de los signos, y por eso el Nuevo Testamento continuado en la Iglesia da el sentido verdadero a todos los signos litúrgicos. Bueno, porque la historia de la salvación, digamos, se completó en su máxima y plena revelación, que es Jesucristo, que es la palabra encarnada, que es la palabra hecha carne. Cualquier signo por el hecho de provenir del hombre o no ser algo natural, necesita en primer lugar ser conocido como tal, es decir, es necesario aprender el signo y su uso y experimentarlo de manera individual y comunitaria. El simple gesto, lo que yo le decía de levantar las manos, no dice nada al que no está acostumbrado a asociarlo con la oración de Dios, hecha con corazón puro y actitud respetuosa. El Señor esté con ustedes. Sí. Bueno, entonces nos hace recordar un poco cuando Moisés levantaba las manos. ¿Por qué Moisés levantaba las manos? Y entonces los exégetas, los que interpretan la propia palabra, dicen, bueno, porque es el signo visible que la persona hace como para introducir que está comunicando, se está comunicando con la divinidad. Es decir, el Señor esté con ustedes. Entonces, yo estoy hablando a Dios y le estoy hablando a Dios a través de mis propios hermanos. Y esto pide entonces además un factor psicológico, pero si una persona no creyente está viendo eso, el cura se arrodilla, no se arrodilla, se levanta, se sienta. Ustedes van a ver mucha gente que tiene poca familiaridad en las celebraciones litúrgicas, que cuando debería estar parada, está sentada. Cuando debería estar sentada, se para. Y cuando debería estar arrodillada, está sentada. Entonces, uno inmediatamente detecta, caramba, esta persona como que no viene nunca a misa, o viene muy poca, no sabe dónde está parado. Y, o sencillamente está mascando chicle en el momento de la consagración, y la persona está sentada mirando como si fuese que está haciendo este cura. O sea, como que si el raro aquí es el propio celebrante. Y uno inmediatamente detecta que no hay una sintonía ni familiaridad con lo que se está celebrando. La pregunta es, ¿esta persona está entendiendo en dónde está y lo que se está haciendo? Probablemente la respuesta sería no. ¿Qué debo hacer para que esa persona que no viene, que no tiene ni remota idea, pueda de alguna manera participar? Otra cosa, otras costumbres piadosas, que ahí yo trato de ser como un poco flexible, porque tampoco la idea es que uno se vuelva un cuartel, es que hay gente que después de la consagración, no sé si ustedes lo han visto, la gente se queda arrodillada. O sea, empieza la consagración, la persona se arrodilla y luego se levanta en el momento del Padre Nuestro. Después hay otro punto que es interesante, que es sobre la oración
colecta, la oración que viene después de la oración colecta, de ofrenda, y después viene viene la oración postcomunio. Entonces, la oración de ofrenda, muchas veces la gente no se suele levantar, sino que se levanta en el prefacio. Entonces, el Señor esté con ustedes. Y entonces ahí cuando la gente se levanta. Y resulta ser que la oración colecta, la oración de ofrendas y la oración postcomunio son las tres oraciones donde litúrgicamente el fiel que está celebrando, que está participando del sacramento, debe hacerlo de pie. Bueno, es lo que se recomienda. Si hay una persona que tiene algún problema, puede hacerlo sentado. Y alguien me puede preguntar, ¿qué pasa si yo me quedo sentado? No, no pasa nada. Pero imagínate, la liturgia establece que haya una especie de armonía. Así cuando la gente se sienta para comer, ¿qué pasaría si alguien come de pie en una mesa? Ahí uno lo puede ver. Bueno, no pasa nada, estás comiendo, pero la armonía como que se rompe. Si yo estoy con Javier, con Gabriel y con Julián sentados en una mesa los tres, y entonces nos vamos a comer una hamburguesa, Julián y Javier se sientan a comer la hamburguesa, pero yo permanezco de pie comiéndome la hamburguesa. Entonces, bueno, Javier me va a decir, bueno, padre, ¿por qué no te sientas también? No, bueno, porque yo quiero estar parado. Coño, pero es que voy a tener que estarte mirando, se siente como una incomodidad. Yo me sentiría incómodo. Si yo te invito a comer y tú me dices que vas a comer parado, bueno, salvo que no te puedas sentar porque tengas un problema, digamos, en tus articulaciones, es la única manera de poderte entender, pero comer parado y mientras los otros comen sentados, como que se rompe la armonía de ese encuentro. A eso se refiere un poco qué pasa cuando la gente no se arrodilla o si desea arrodillarse. Bueno, si tienes un problema de rodillas o un problema de articulaciones, por Dios, ¿para qué te vas a arrodillar? Quédate de pie o quédate sentado. Pero si tú te puedes arrodillar, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué continúas hasta el Padre Nuestro arrodillado? Porque quieres ser más fervoroso. Esa es la pregunta que muchas veces es que se ve con mayor fervor, Padre. Una persona, esa persona es más, mire, se queda hasta el Padre Nuestro arrodillado. Bueno, el fervor de una persona no disminuye ni crece porque la persona que se arrodilló únicamente en la elevación, en la consagración del cuerpo y de la sangre de Cristo, no deja de ser menos fervorosa de aquel que se levantó ante el Padre Nuestro. Entonces, tiene que ver mucho la armonía. Fíjense lo que les estoy diciendo. Entonces, yo creo que una de las cosas que nosotros pudiésemos decir es que se habla de la necesidad también, siempre urgente y perenne, de lo que ampliamente llamamos la catequesis de captación y la experiencia del contexto de los signos sagrados. Y eso es muy importante, porque el cristiano lo logra viviendo en la vida de la iglesia, pasando a través de la evangelización, la catequesis y la iniciación sacramental y la vida evangélica. Estas cosas que les estoy diciendo son fundamentales, porque entonces la gente ahí va a entender cuando el cura está poniendo las manos, lo que significa lo que me están comunicando y su significado que representa en mi vida espiritual. Y eso es lo que eleva, porque la liturgia está llena de símbolos y de signos. Y ese es el lenguaje que se quiere comunicar. Por eso, para nosotros, es muy importante que nosotros podamos establecer como una serie de criterios que sean altamente comprensibles para que, bueno, no divaguemos. Entonces, a la gente hay que prepararla para participar en la liturgia. Esto es básicamente. Ahora, la pregunta que esencialmente me van a hacer todos. Entonces, padre, ¿qué es un símbolo? Bueno, ¿qué es un símbolo? Para muchos cristianos, la palabra símbolo les expresa algo tal vez bonito, necesario, pero solo una figura, una imagen. Ya desde la época de los carolingios, el símbolo y la realidad son considerados como dos conceptos opuestos. O sea, tienen dos cosas que ver. La realidad es una cosa
y el símbolo es otra cosa. El símbolo es un solo indicador, algo que capta la atención y la dirige a una realidad distinta. Eso es un símbolo. Un símbolo, recordemos que es una palabra griega que viene del símbolo, literalmente sería lanzar con, significa asumir, acercar, juntar, comunicar. Probablemente una de las expresiones más bonitas. Comunicar, el símbolo. Y el símbolo era un signo de reconocimiento, cada una de las partes de un bastoncito, rama que había sido partido y servían luego para reconocer a los portadores y para probar las relaciones comerciales o de hospitalidad contraídas anteriormente. Igualmente, una ficha para reclamar un pago posteriormente llegó a significar una fórmula, un santo y una seña de reconocimiento. Entonces, pudiésemos decir que en los distintos textos de la ciencia de la comunicación, que es un poco lo que maneja todas estas expresiones, especialmente llamada la semiótica, que es la que le estudia, encontramos diversos conceptos de símbolos frecuentemente. Hay una gran confusión con otros conceptos como señal, como imagen, especialmente por ser más genérico, con signo. Se va haciendo cada vez más consenso en torno a estos conceptos, el mundo de los signos que está constituido por realidades sensibles, los significantes que nos llevan al conocimiento de las realidades invisibles, es decir, nos inmediata los significados. Y entonces la pregunta que tenemos que tener claro es qué es un símbolo y qué es un signo y cuál es la diferencia del uno con el otro. El símbolo implica la presencia de la realidad simbolizada de una manera figurada, pero real. El símbolo se percibe con naturalidad o experiencia en la que toma parte y se compromete la persona, influyendo sobre todo el peso de la fe y la atracción del amor. El símbolo participa de la realidad de lo simbolizado, está enraizado en ella y de algún modo lo hace presente, no solo lo manifiesta, sino que lo presencia liso, lo va a presencializar y lo va a acercar. A la experiencia simbólica solo llegamos por el conocimiento unitario global, es decir, sensible, imaginativo, intuitivo, no irracional, pero sí suprarracional. Está por encima de la razón. El mejor ejemplo es la bandera. La bandera. La bandera izada en un lugar oficial, por ejemplo, la Plaza Central, es un símbolo que hace presente, visibiliza, lo visibiliza, lo hace ver, sintetizando esa realidad amplia y profunda de la patria, su territorio, su gente, su historia, su tradición y sus costumbres. Ustedes van a un partido de fútbol y entonces es la inauguración y sale entonces la Vinotinto con la bandera de Venezuela en un mundial de fútbol. Bueno, la gente se vuelve loca. ¿Qué les hace recordar? Eso es, ahí está la selección venezolana. Entonces, y se nos paran los pelos, la bandera, el tricolor, es Venezuela, la que está en un mundial de fútbol, que jamás, bueno, imagínense lo que eso representa, el solo hecho poder participar de un mundial de fútbol o de cualquier evento de cualquier magnitud, pues no. Entonces, el símbolo no basta la iluminación intelectual, es indispensable además la experiencia vital y amorosa, como esta puede tener su más y menos, digamos, podemos de alguna manera decir que un símbolo puede simbolizar en diversos grados según la capacidad del sujeto. ¿Qué quiero decir eso? La bandera de Venezuela que llevan en un mundial de fútbol y lo lleva el capitán del equipo, tiene un significado diferente cuando Javier Calderón va a la plaza de su pueblo y entonces encuentra un tarantín de unos
vendedores de bandera que venden las banderas de los diferentes tamaños de la bandera de Venezuela. Ese banderín que está vendiendo un buhonero que vende la bandera de Venezuela, no me da la misma sensación que lleva el atleta en la apertura de un campeonato de la misma bandera. Lo que me genera, lo que me está comunicando, son dos experiencias totalmente diferentes. ¿Logran ver un poco lo que les quiero comunicar? ¿Lo logran ver un poco? O sea, es la misma bandera, pero me manifiesta dos sentidos completamente opuestos. Entonces, la capacidad del sujeto es importantísima. Además, va a depender de la forma como se ha presentado o realizado el símbolo para que su simbolización sea más o menos eficaz, a diferencia de lo que sucede con la señal y el signo, en los que basta que se han presentado suficientemente claro el significante para que lance el significado. Esto lo hará de manera igual, como ya se dijo, ejemplo, nunca simboliza igual la bandera cuando está solemnemente izada en el centro de la plaza central, como lo pone un poco el texto, como cuando pongo en otras, hay 99 banderas de Venezuela que las están vendiendo en un tarantín. Fíjense que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 188, dice textualmente, leo la cita textual: la palabra griega símbolo significa la mitad de un objeto partido. Por ejemplo, un sello que se presentaba como una señal para darse a conocer. Las partes rotas se ponían juntas para verificar la identidad del portador. El símbolo de la fe es pues un signo de identificación y de comunión entre los creyentes. Símbolo significa también colección, recopilación o sumario. El símbolo de la fe es la recopilación de las principales verdades de la fe. De ahí el hecho de que sirva de punto de referencia primero y fundamental de la catequesis. Eso lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, número 188. El mismo catecismo también nos habla en otro numeral, en el 463, dice textualmente: la fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Puede conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa Jesucristo venido en carne es de Dios. Esa es la alegre convicción de la Iglesia desde sus comienzos. Cuando canta el gran misterio de la piedad, Él ha sido manifestado en la carne. Y el mismo catecismo, al referirse al símbolo, realidades y lenguajes, la palabra de Dios, el Espíritu Santo recuerda primeramente a la asamblea litúrgica el sentido del acontecimiento de la salvación, dando vida a la palabra de Dios que es anunciada para ser recibida y para ser vivida. Fíjense que en lo que les decía de la bandera en una plaza y la bandera vendida en un tarantín, manifiesta y comunica un mensaje totalmente diferente. Pudiésemos nosotros entender que la liturgia de la palabra en la celebración de la Eucaristía pudiese tener un mensaje muy claro, comunicante, a diferencia cuando ustedes toman el texto para estudiarlo, para repasarlo o sencillamente para reflexionarlo. Piensen lo que les estoy diciendo. ¿Hay alguna connotación especial esa palabra que se está comunicando en la celebración de la Eucaristía con la que tú estudias en el texto particular, el mismo texto en tu habitación cuando lo estás, digamos, interpretando? Y ahí es lo que tenemos que siempre cuidar, porque a veces pudiésemos dar la impresión
que la celebración de la liturgia de la palabra en la celebración de la Eucaristía a veces termina siendo una clase de catecismo o pudiese estar terminando siendo una especie de compartir y análisis de la propia realidad política, económica y social que pudiese estar atravesando la propia comunidad, perdiendo su objetivo de que la gente capte en este lenguaje de símbolos, de signos, y sobre todo en una parte importante de esta celebración, lo que ella misma quiere representar y comunicar. Y eso es un elemento sobre todo importante. La nénesis de la celebración litúrgica se refiere siempre a la intervención salvífica de Dios en la historia del plan de la revelación. Ya va un momentico. Dígame, señora. Yo estoy ahorita en clases. Si quiere pase, más o menos como en una hora, que más o menos que yo me desocupo, o en media hora más que todo. ¿Oye? Porque ahorita no puedo interrumpir. La secretaria se incorpora la próxima semana. Dele, pues. Gracias. Perdone, muchachos. Es que, gracias. Ay, yo no me puedo parar. Ya le voy a abrir. Entonces, fíjense que, déjenme abrirle a la señora. Ya vemos que se metió. ¿Quién le abrió? Bueno, entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que entender en esta, digamos, realidad que la liturgia quiere comunicar a través del símbolo y a través de los signos, bueno, hay un elemento que es fundamental, neumatológico, que es central en la comprensión de la propia litúrgica, y es la acción del Espíritu Santo, esa acción que está allí presente y que es comunicante, y esa acción no puede prescindirse, al contrario, ella desarrolla esencialmente una misión, y esa misión que la liturgia transmite en última instancia es la de santificar. La liturgia santifica. Y eso es un elemento importante, esencial para lo que realmente deberíamos establecer. Entonces, el Espíritu Santo dentro de esta acción actualiza el misterio de Cristo en la liturgia de la iglesia. Dios Padre bendecido y adorado como fuente de la salvación. Y por todas las bendiciones de la creación y de la salvación con la que nos ha bendecido. Fíjense que la misión del Padre es la creación, pero se convierte en fuente de la salvación, que nos ha bendecido en su Hijo para darnos el espíritu de adopción filial, la obra de Cristo en la liturgia sacramental, porque su misterio de salvación se hace presente en ella por el poder del Espíritu Santo, porque su cuerpo, que es la iglesia, es como el sacramento signo de instrumento de la cual el Espíritu Santo dispensa el misterio de la salvación. Y fíjense que eso es tan hermoso que cuando uno recuerda la misión del Padre, la misión del Hijo y la del Espíritu Santo, la creación, la redención, es decir, la salvación, y la santificación, vemos que la liturgia tiene toda una referencia trinitaria. Y esa referencia trinitaria nos permite, redescubrir cómo esa transmisión de lenguaje
se realiza especialmente a través de símbolos y de signos. Ahora bien, yo quisiera que cada uno de ustedes tenga muy claro, y ahí es donde los voy a escuchar, he leído algunos de los muy pocos trabajos, quisiera como establecer como algunos criterios que les permita a ustedes ahondar sobre este tema. Tenemos pocos minutos todavía de tiempo, pero vamos entonces a pedirle a Javier Calderón que nos hable un poco sobre esta distinción. Si yo te pregunto, Javier, defíneme lo que es un signo, defíneme lo que es un símbolo y relaciónamelo con la liturgia de la iglesia, ¿qué me podrías decir? Bien, padre. En varias oportunidades hemos hablado ya sobre los signos y los símbolos. Sin embargo, pues a mí todavía no me queda tan clara la distinción. Ahorita usted está dando muchas luces que se orientan bastante. Porque, por ejemplo, un símbolo y un signo siempre van a referir a algo y van a referir a un mensaje que se quiere dar a través de ello. Sin embargo, el símbolo lo entiendo como que es una presencia o una cosa real que transmite inmediatamente algo. Pero el signo va a trascender o va a ser como una manifestación de lo que se quiere transmitir. Por ejemplo, en el bautismo, ¿no? Y eso mucho en todo. El símbolo sería el agua, podría ser un símbolo, y el signo del agua sería el agua transmite como la pureza, y en el signo se representaría como la limpieza del espíritu, o del Espíritu Santo, es lo que me queda así como medio dudoso. Por ahí van lo mío, ¿no? Todavía tengo mucha confusión porque en la iglesia se utiliza ambas, pero no veo como que tanto la diferencia marcada. Ok. Julián Pérez, por favor, aclara un poco sobre la misma pregunta. Sí, padre. Lo he estado siguiendo con mucho interés. También he estado siguiendo la Sacrosantum Concilium y leí parte de lo que dice Julián López sobre el tema de los signos y los símbolos. Y recordando, por supuesto, también lo que ya vimos con usted en Sacramentos. Definitivamente, como usted ya lo decía hace un momento, sí se ve alguna diferencia en el caso del signo y el símbolo, porque el signo en sí está muy relacionado con lo que es. Por ejemplo, cuando hablaba Javier del agua, que es un signo que habla de la purificación. En este caso, el agua lava, el agua purifica, y es como más, como está en estrecha relación con el significante de lo que quiere decir este signo. En cambio, el símbolo, usted lo decía hace un rato con una palabra que era como de una manera figurativa. No necesariamente lo que vemos en el símbolo nos refiere inmediatamente a lo que quiere decir o lo que quiere simbolizar. Por eso es que quiero rescatar algo que usted decía, es que hay que estar como conectado con lo que se quiere decir. Una persona que frecuentemente no es católica o no va a la misa no va a comprender esos gestos que usted estaba haciendo hace rato con las manos u otros gestos que vemos en la misa. Julián, Porque es perdona que que te interrumpa, perdona que te interrumpa. Tú sí, pusiste un ejemplo, el agua. ¿Eso es un sí, símbolo o un signo? Entonces, ¿por qué es un símbolo y por qué es un signo? en el caso del agua es un signo, padre. Es el Claro. signo por el cual se nos está manifestando, por el cual se nos está manifestando algo que ya lo refiere en sí el mismo signo. El agua para nosotros, además de calmar la sed, también nos lava, nos purifica, y a través del bautismo, en el Espíritu Santo y por el agua, que es el signo que lo manifiesta en este caso, nos está lavando a nosotros del pecado, nos está purificando, en el caso del bautismo, nos está insertando como criaturas nuevas, en este caso, en el misterio de la Trinidad, el misterio divino de Jesucristo. Si habláramos del agua como un símbolo, no estaría refiriendo o no tendría tan estrecha relación como lo tiene el signo, en este caso al referir al agua. Pero el símbolo, y usted ponía mucho también los ejemplos de la bandera, cada vez que hablamos de los símbolos patrios,
no necesariamente nos están refiriendo a lo que el símbolo quiere decir. Si alguien no conoce la historia de Venezuela o nosotros Claro, no conocemos, el agua como un líquido vital, ¿es un signo es, o es un símbolo? El agua como una fuente de purificación espiritual que nos incorpora a la vida, ¿es un símbolo o es un signo? El tema de la bandera se aplica inmediatamente. Muy bueno, muy bien, Julián, gracias. sí, Andrew, por favor, continúa un poco sobre la misma reflexión. Bueno, gracias. Antes de llegar a la reflexión, para dar la definición como yo la entendí, ¿no? Decíamos que un signo es una señal o una realidad externa que remite a una realidad distinta, ¿sí? Otra realidad bien determinada, clara, comprendida según la razón, ¿sí? Ahí está el punto, me pareció interesante, que los signos son más racionales. Por ejemplo, usted decía que había dos tipos de signos que podemos identificar: signos naturales, signos convencionales. Signo natural puede ser la risa, la sonrisa. Cuando vemos una persona sonriendo, decimos que es una persona alegre, que simboliza el signo de alegría. ¿Sí? Ese es un signo natural. Un signo convencional, por ejemplo, un semáforo, que según la convención sabemos que eso significa la regulación del paso de vehículos y peatones, ¿no? Eso para decir algo de los signos. En cuanto a los símbolos, a un símbolo, decimos que era un elemento sensible que remite a una realidad de otro orden, ¿sí? Otra realidad. Percibida de forma intuitiva, ajá. La intuición en la percepción de un símbolo. Decíamos que no era racional, era, ¿cómo se llama? Puntualmente racional, porque depende del sentido que se le da ahí. Entonces, en cuanto al signo y símbolo, yo entendía que los dos son complementarios. Ninguno de los dos se excluye a otro, porque los dos se usan en cuanto a la liturgia para significar realidades divinas, ¿sí? Escogida por Cristo o por la iglesia para determinar o presentar los elementos, los principios de la fe cristiana, ¿no? Eso es lo que había entendido. En cuanto a la pregunta que usted dijo de la pregunta que le hizo a Juliana ahorita, preguntando sobre el agua, yo no sé si usted me va a corregir después, pero yo símbolo y signo. Puede ser signo cuando en una propaganda pública se coloca el signo del agua en una cartelera que coloca un signo del agua. Ajá, la gente entienda que por ahí hay una fuente de agua, puede ser que haya una fuente de agua. Pero para un cristiano en una iglesia se coloca signo del agua, delante de una iglesia, signo de un dibujo de agua, perdón, ahí va a significar, o puede ser que ahí el nuevo nacimiento, bautismo de Jesús, participación en la familia de cristiano. Entonces, para mí, sí, ahorita sí voy a escuchar lo que me diga usted. El agua, hablando de ese caso puntual, el agua puede ser a la vez signo y símbolo. Sí. ¿Estás oyendo? Ahorita sí me oyen. Sí, ajá. Ok, exacto, ese es el mejor ejemplo. Es decir, lo que para mí, para una persona no creyente, el agua puede representar, les voy a poner un ejemplo, un no creyente que no tiene familiaridad con la iglesia, entra a una iglesia y se encuentra con que en una iglesia hay una pila de agua bendita y entonces ve ahí un chorro de agua y ve de repente que en la pila de agua bendita hay agua. Y de repente la persona, eso me ha pasado, viene alguien y agarra un vasito
y le pone debajo el agua porque se quiere tomar agua, pues, ¿no? Es decir, piensa que es una fuente que es donde está tomando allí. Y de repente pasa otro y esa fuente lo único que hace es santiguarse. Pero la persona no entiende lo que eso significa. Aquel estaba diciendo, esa pila de agua, estaba diciendo que eso es como un bebedero de agua. Y al otro, en cambio, no. El otro lo que quiere es como recordar su propio bautismo. A lo mejor para otro es un signo de suerte. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Entonces, claro, por supuesto que sí, es exactamente lo que les quiero decir. Es el mismo ejemplo de la bandera. El mismo artículo colocado en un sitio puede tener un lenguaje comunicante completamente diferente cuando lo colocas en otro escenario. Y eso es fundamental. ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Verdad? El pan. Sí, sí se escucha. Imagínense ustedes el tema que resguarda, por ejemplo, la Eucaristía, que el cardenal Sarab habla de que nunca puede perder el carácter de sacrificio. Y de hecho, en alguna plegaria se utiliza el santo sacrificio. Y otros teólogos digamos, especializados en el sacramento de la Eucaristía, hablan de que la Eucaristía, que es un sacramento, es un gran banquete pascual, porque esta es mi cuerpo, esta es mi sangre, representa la actualización de la experiencia de Cristo vivo y resucitado. Entonces, lo que para un creyente representa allí el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo, para un no creyente lo que está significando es que ahí hay una persona que está agarrando un pedazo de pan, digo un pedazo de pan árabe en este caso, no estamos hablando de las hostias, porque ya hay, bueno, ¿y eso qué será? La gente se lo está comiendo, pero no entiende que ahí está la presencia de Cristo. El significado para el creyente cambia. No, ese es el cuerpo de Cristo. Eso no es un pedazo de pan. Si logran ver un poco lo que les quiero decir, ¿no? Entonces, la liturgia está repleta de eso, de significados, de signos, de símbolos. Y el mejor ejemplo, el ejemplo que nos ayuda como a verlo muy claramente, es el tema de la bandera. El tema de la bandera me encantó porque no es lo mismo la bandera que está en una plaza o que se maneja, o cuando tú vas a un evento internacional y ves la bandera de Venezuela y hasta lloras, y en cambio cuando vas al mercado de San Jacinto y venden las banderas de todos los tamaños y ves como 50 banderas, pues no te dice nada, decir, mira, o sea, no te conecta ni te sensibiliza con esa realidad, pues, ¿no? Y es la misma bandera. El agua, el agua del agua bendita o no bendita, es decir, el agua que está en la pila bautismal o en una benditera en la entrada de un templo, pues a un no creyente eso es agua, o sea, ¿qué quieres que haga con eso? Eso para mí, ahí no hay nada extraordinario, pero para un creyente eso me hace recordar, y dependiendo el tipo de creyente, bueno, a lo mejor algunos se santiguan como que, bueno, para sacar la cosa mala que uno tiene. Para el que tiene un poco más de mayor conocimiento, dirá, no, es para recordar mi bautismo, para recordar mi compromiso como cristiano. Y eso es importante, pues, ¿no? Ok, Eduardo Parra, las clases son hasta las 12. Perdón, ¿Hasta qué hora son las clases? creo que quedan 10 minutos, profe. Okay. Creo. Adelante. Bueno, ciertamente existe alguna confusión sobre la palabra símbolo y signo. De hecho, a veces son utilizadas como sinónimos. Usted acaba de aclarar, yo tomando apunte aquí sobre la diferenciación entre una y otra.
y queda claro pues que el símbolo, como decía usted, es un indicador de reconocimiento, que habla de una presencia que además es figurada, pero que al mismo tiempo es realizada. Eso es interesante. Yo he notado que en el magisterio como tal se prefiere utilizar la expresión signo. Es más común utilizar la expresión signo ya desde, por ejemplo, comprendemos que desde el mismo misterio de la encarnación ya se puede entender lo que es el signo. Por ejemplo, Cristo mismo, su persona humana, es en sí mismo como el signo principal. Y luego habrá usted hablaba del 188, 463 del Catecismo, también hay uno en el 1145 que dice que la celebración sacramental está tejida de signos y de símbolos, dice literalmente. Y según Por esta ejemplo, pedagogía, Eduardo, perdón que te interrumpa porque está bien lo que estás diciendo. Los símbolos de la fe. ¿Cuáles son los símbolos de la fe? Fíjense que han escuchado hablar de eso, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los símbolos de la fe? por ejemplo, el credo Exactamente. Mira, es el sí. quédate con eso Ok. para que, fíjense, los símbolos de la fe. Y fíjense que el símbolo es tan importante y el credo es uno de ellos que cuando uno toma canónicamente un cargo, una responsabilidad dentro de la iglesia, lo primero que te piden es los símbolos de la fe. Y lo primero que tienes que hacer es el juramento repitiendo el credo. Es decir, ¿por qué? Bueno, porque eso es lo que te ancla a la fidelidad y te conecta al compromiso. No estoy hablando tonterías. Te ancla en la realidad, pero te conecta con el compromiso. Yo tengo un compromiso. Esta responsabilidad me compromete y me obliga a ejercer una responsabilidad jurando bajo esta simbología. Y la fe, una sola fe, un solo Dios, un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que me compromete. Entonces, los símbolos, el símbolo o los símbolos de la fe tienen mucho que ver con la identificación. Adelante. Bueno, entonces, claro, nos damos cuenta, o sea, finalmente que la palabra signo puede ser muy amplia. Cuando se aplica desde el magisterio partimos desde Cristo mismo porque Cristo es el principal signo y de hecho es el signo principal del Padre en cuanto a que se entiende que es uno con el Padre. Pero también se aplica que comunican la gracia. Entonces, en ese sentido, pues como un modo muy amplio. Y además también es diverso. Y que además que todos estos signos, yo lo diría así, son signos, digamos, en menor grado del signo mayor o signo con mayúscula, que es Cristo mismo. Gracias. Gabriel Molina. Sí, padre. Yo veía, así como han dicho los demás hermanos, la diferencia entre signo y símbolo, según lo que he leído y según, bueno, lo que usted ha venido dando en estas clases. El signo nos remite a una realidad distinta de sí y el símbolo, digamos, implica una realidad que es de alguna manera invisible y lo hace presente esa realidad invisible de una manera figurada, como usted dijo. Entonces, en el caso de la liturgia, este lenguaje simbólico que mencionaba Eduardo ahorita, que dice el catecismo, que decía que la liturgia está tejida de signos y símbolos, yo veía que todo en la liturgia tiene un lenguaje, como usted lo ha dicho bien ahorita en toda la clase. Ahora, Todo, Gabriel, discúlpame, tú hablas de lo invisible y de lo invisible, pero si yo defino los sacramentos, son signos visibles de una gracia invisible. Exacto. Entonces, los Entonces, signos pueden ser visibles. exacto, es que los signos son visibles, pero el significado es el que es, o sea, la gracia invisible. Es la interpretación, claro. Exacto. Entonces, toda la liturgia está tejida o sea, desde los mismos gestos del celebrante, del sacerdote o hasta la misma
los gestos de la asamblea, son también parte de ese lenguaje que de alguna manera es simbólico, porque representa, o sea, hace presente al cuerpo de Cristo que está celebrando la acción o el misterio de Cristo en todos los sacramentos. O sea, en la misa lo vemos desde el inicio, como usted dice, desde el momento en que uno se persina en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la palabra, el hecho de cuando la asamblea se levanta, se sienta, se proclama la palabra, después en el acto de la consagración, el pan y el vino consagrados, es decir, todo, el hecho de comulgar, todo de alguna manera es un lenguaje, o sea, y están las acciones que se realizan, están los elementos materiales, por ejemplo, el caso del pan y el vino en la Eucaristía o del agua en el bautismo, están las acciones, o sea, la consagración, la comunión, el baño de la persona en el bautizo y así las acciones, y también están las palabras que acompañan tanto a esos elementos materiales como a esas acciones. Y entonces, digamos, la unión de todos estos de estas tres realidades, o sea, los elementos materiales, las acciones, gestos y las palabras, especialmente en el caso de los sacramentos, es lo que le da, digamos, es lo que permite que la persona o el creyente, en este caso, pueda entrar o pueda participar de ese lenguaje simbólico. Por eso también yo veía que la importancia o el deber del sacerdote como presidente de las celebraciones litúrgicas, de orientar a los fieles para que aprendan a comprender ese lenguaje simbólico. Entonces, o sea, la misma liturgia es mistagógica, o sea, enseña el misterio, pero también el sacerdote debe orientar o debe iniciar a los fieles laicos para que aprendan a discernir o a descubrir o a entender y a poder ellos mismos participar de ese lenguaje simbólico y que puedan descubrir allí en todos esos símbolos y en todos esos signos la presencia del misterio de Dios, del amor de Dios que se les está manifestando. Veía también, o sea, que cada sacramento de alguna manera representa, hace presente, significa también los diversos efectos del amor de Dios hacia la humanidad o en nuestras vidas, en este caso. Por ejemplo, el caso del bautizo, bueno, ese amor de Dios que se manifiesta dándonos la filiación divina, el nuevo nacimiento, la gracia. En el sacramento de la reconciliación, bueno, ese amor que nos purifica, que nos perdona, que nos restablece en la comunión con Dios y con la iglesia. Y así cada sacramento. En la Eucaristía, bueno, la comunión con Dios y con el resto de la asamblea, con el resto de la iglesia, el hecho de ser cuerpo vivo de Cristo, iglesia viva. Y así, o sea, cada sacramento es en sí mismo una expresión, un símbolo de ese amor de Dios y de sus efectos en nuestra vida. Y nuestro deber como pastores o futuros pastores de aprender primero nosotros mismos lo que significa cada uno de esos signos y símbolos, gestos, acciones, elementos, y darlo a conocer también a los feligreses. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos de manera presencial, Dios mediante, el próximo viernes. Procuremos alertar sobre el tema de la participación en la clase, que es de vital importancia. Y bueno, pregunto, ¿esta manera, digamos, de dar la clase les parece un poco mejor? Es decir, yo introduzco, hago la relación, hago la intervención y luego entonces complementan ustedes. Ojalá que esto les pueda servir un poco mejor y satisfaga un poco sus propias necesidades. Bueno, muchachos, pronto nos vemos el próximo viernes, Dios mediante. Feliz regreso, les deseo un año lleno de muchas bendiciones, de muchos logros, de salud, por supuesto, y sobre todo de mucha fortaleza en nuestra fe. Que la pasen muy bien. Gracias a todos. Gracias.